Michi me invitó a mí en lo personal para poder compartir con ustedes esta idea de poder transferirle nuestros conocimientos y nuestra visión, más bien, sobre lo que hemos hecho en materia procesal penal y ello unido con el tema de los peritajes y las pericias. Pensamos cómo colocarle y al final decidimos que había que levantar algunos puntos y por lo tanto le pusimos elementos relevantes, algo así bien grandilocuente, ¿cierto? Elementos relevantes del proceso penal juvenil y el rol de los peritajes sociales, una mirada desde los intervinientes. Suena hasta bonito. Entonces la idea era que quedaran ustedes un poco esta posibilidad de que se tomaran de esta visión y la pudieran llevar algún día a lo que yo digo en mi curso, a la silla turca. Ustedes saben, si les preguntara en esta sala quién sabe lo que es la silla turca, estoy seguro que un porcentaje bien mínimo me diría que sabe. ¿Cierto? No se preocupen, pasa exactamente lo mismo siempre, durante 10 años. La silla turca queda acá atrás, donde está la glándula pituitaria, que es la encargada del tema intelectual. Entonces lo importante es que ahí uno guarde todo. ¿Ya? Bueno, esto es lo que hoy día vamos a hacer, un pequeño regalo para ustedes. Yo he dejado de trabajar hoy día, en la tarde, en el Ministerio Público, y ustedes sabrán que tenemos muchísimo trabajo. Una de las cosas, y les voy a decir que en realidad más importante que todo lo que voy a decir hoy día, es esto. La clave de la vida está en hacer las cosas con amor. Y por amor uno hace muchas cosas. No hay otra razón por la cual está aquí yo. Porque mi señora me invitó. Y mi señora tiene una persona que estima mucho y me pidió que viniera por acompañar en este tema. Nosotros tenemos mucho trabajo y yo lo único que les pido a ustedes es que valoren porque es un regalo para ustedes. ¿Ok? La idea básica es que antes de abordar siquiera lo que yo o lo que ustedes pueden hacer como un rol, es saber que la sociedad y los delitos son consustanciales, son parte de una misma imagen. Es imposible concebir una sociedad sin criminología, sin crimen, sin delito. Las más desarrolladas sociedades, y la respuesta es que los delitos son parte del ser humano. Yo siempre le digo a mis alumnos que el hombre potencialmente puede ser el padre Hurtado o el cura Tato, ¿cierto? Y para que las mujeres no estén tampoco fuera de la frase, puede ser Sor Teresa o la geisha. Bueno, usted puede ser potencialmente lo que quiera ser. Todo está en su capacidad. Por lo tanto, hay que comprender que tenemos que acostumbrarnos a vivir con delitos. Hay que entender que el delito es parte de la comunidad. Y ustedes se van a sorprender. Pero solamente los adolescentes representan un 4% de los delitos que se cometen en el país. Y la gran mayoría de los delitos que cometen los adolescentes son delitos leves, de baja monta, contra la propiedad en general. Tienen muy poca participación, un 0, y tanto, un 0,0 y tanto, en los delitos de sangre. Por lo tanto, ojo, a veces lo que vemos no es lo que es en realidad. La gente nos quiere mostrar, yo a veces estoy súper contento y digo, yo no estoy tan contento que mejor voy a ver la noticia y pongo Chilevisión. ¿Cierto? Y uno siente viendo la noticia y siente como que está en el Líbano. ¿Ah? Y la verdad que Chile es un país mucho más tranquilo de lo que parece. Ojo, y esta es la clave, lo esencial en la vida es invisible a los ojos. ¿Ya? Cuando a usted y algunos cometieron en el pasado el error de decir vamos a extinguir el delito, eso es imposible. Es una oferta imposible de cumplir, porque el ser humano potencialmente va a hacer delito. La respuesta de una sociedad democrática es combatir el delito dentro de un Estado de derecho democrático. Y eso significa no actuar como el delincuente. El fiscal y el Estado no actúa como el delincuente. El fiscal no puede andar guardando la carpeta, escondiéndola, los antecedentes, porque no es la forma.
el fiscal actúa conforme a las reglas del Estado de Derecho democrático. ¿Ya? Y por eso debe ser limpio, y así también debe ser la policía. Entonces, las directrices básicas en teoría de este derecho penal adolescente es que es un derecho penal subsidiario. Yo ejemplifico con lo siguiente. Es como cuando un elefante entra a una cristalería. Es posible. El derecho penal tiene respuesta ante el delito. Pero la respuesta que tiene efectos nocivos, normalmente multiplicadores. Cuando yo pongo el derecho penal en el tema de familia, ese derecho penal entra a la casa, saca al padre de la casa, saca al niño. Pero el efecto que provoca es tremendo. Ojo, subsidiario. Debe ser la última herramienta a utilizar. La clave de este sistema debiera ser tener actores especializados. Ya lo vamos a ver. Eso es el deber ser. ¿Ya? También, y muy por un poco la línea de lo que dije al principio, ¿cierto? Esto de Chilevisión, uno debiera esperar que la comunidad estuviera también unida a la respuesta. La respuesta que se da a la comunidad también debiera ser, por ejemplo, medios de comunicación que no exacerbaran lo morboso. Yo les preguntara a ustedes, ¿saben cuántas audiencias se ven en el Centro de Justicia a diario detenidos? Ustedes seguramente no lo sabrán. Pero son alrededor de 500 personas diarias. 500 diarias. Imagínense, multipliquen por todos los días del año. Todos los días del año. Navidad, Año Nuevo, cualquier día. Son miles de personas. Las cárceles están copadas. Llenas. Santiago 1 se desocupa y se vuelve a ocupar, se vuelve a ocupar. ¿Por qué? Porque lo que hemos aprendido, se supone, es que nuestra sociedad tiene que entregar el derecho penal como respuesta. Eso hemos aprendido. Si usted hace una estadística desde el punto de vista latinoamericano, Chile está porcentualmente por sobre de países como Paraguay, Venezuela, porcentualmente. Y eso es imposible, ¿cierto? Pero tenemos porcentualmente más privados de libertad que ellos. La respuesta del derecho siempre debe ser a quien rompe la armonía y la paz social. Esa es la respuesta original del derecho. Y en materia de adolescentes, siempre tenemos que tener en cuenta, y lo va a decir Mitzi después, el interés superior del niño en la respuesta que se da. Premisa básica de este sistema, para que nunca lo olvidemos. Se crea a partir del 8 de junio del año 2007 a los jóvenes adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 años. Y lo que se busca es que aquellos sean responsables penalmente por los delitos que cometan. Ojo, no tienen capacidad penal, se busca que sean responsables. Y la pena debe tener un sentido, una búsqueda, una instancia de reinserción social. La razón por que se implementa esta reforma es adecuar el tratamiento punitivo a los jóvenes infractores de ley a una situación que nosotros teníamos que era de infracción grave a la Convención de Derechos del Niño. Chile decía afuera, somos un país que cumple el derecho, pero no estábamos cumpliendo el derecho de los niños en esta materia. Teníamos que separar los elementos de protección y los elementos de infracción de ley penal. Los separamos en la ley, ya veríamos qué pasa en la realidad. Y además que debíamos considerar a los adolescentes como un sujeto de derechos. Si un tipo adulto, para privar la libertad, se le escucha y tiene un defensor, ¿por qué el menor no tenía defensor en su momento? Es una gran pregunta que se hacía el Estado. Entonces, la idea era aplicar a los adolescentes sanciones de acuerdo a su desarrollo como persona. Dicen que la vaca nunca se olvida, o mejor dicho, siempre se olvida que fue ternera, ¿cierto? La idea es que los imputados adolescentes tienen un derecho a un abogado y tienen derecho a guardar silencio. No, pero en el caso de los adultos, ellos pueden renunciar. En el caso de los adolescentes, solo con la presencia de un defensor penal público o privado. O sea, ellos tienen siempre que declarar en la presencia del fiscal y del defensor. Y entonces, como veremos después, para atender a la pena, se buscan otros elementos que Mitzi será cargo en su oportunidad. Si alguien me preguntara en Marte, en Venus, mira, dígame usted 3 cosas nomás que hace la ley 2084. Un resumen, así lo más resumido, como eso de, para la prueba de la profesora, lo más resumido. Aquí está, chiquillo, esta es la clave.
regula la responsabilidad penal de los adolescentes por delitos que han cometido. Establece el procedimiento que se aplica para dicha responsabilidad. Y señala las penas o sanciones procedentes y la forma en que éstas se ejecutan. Esta es la clave. Esta es la clave, este es el resumen de todo, ¿ya? Ahora, cuando se crea la ley, lo que se nos dice es que se establece un cambio jurídico cultural como prioridad, porque en Chile todo es prioridad. Es una prioridad. Esto sí que es prioridad. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser parte de un Estado democrático de derecho. Y tenemos que hacernos cargo de eso. La idea es cumplir los objetivos del legislador a establecer esta normativa. Respuesta a la comunidad frente al delito de los adolescentes y respuesta de Chile frente a la comunidad internacional. Hay actores como en cualquier sistema, de los adultos, los adolescentes, están ahí. El Ministerio Público, los tribunales de garantía, los tribunales orales y la Defensoría. El Ministerio Público, los que no saben, lo sabrán ahora, acusa, investiga y protege a las víctimas. Los tribunales dictan sentencia. Estos en algunos casos. Y estos siempre dictan sentencia, que puede ser condenatoria o absolutoria. Y, evidentemente, la Defensoría, evidente no, defiende. Bueno, pero esa defensa es una defensa letrada, no es cualquier defensa. La gran pregunta que nos hacemos en este minuto es, y aquí uno podría decir, no es materia del fiscal preocuparse de cómo se ayuda a un imputado, ¿cierto? Y yo estoy de acuerdo con eso. Por lo tanto, yo no voy a hacer cargo del punto. Se lo voy a dejar a Michi para que ella diga cómo, cuándo y de qué forma se incorporan al sistema los profesionales del ámbito social. Buenas tardes. Ya. Primero quiero dar las gracias a Estela Adasme por esta invitación. De verdad es que me siento muy cómoda con ustedes, entregarle algo de experiencia de estos más de 10 años de experiencia como defensora penal pública. Una misión que a veces es difícil de entender, porque defendemos a cualquier persona que se le imputa un delito, crimen, etc. Somos lados opuestos, totalmente, pero quiero decirles que conocí a este fiscal cuando era defensor penal público, así que no estaba tan mal en aquella oportunidad. Bueno, contarles que justamente por esta labor que realizo hace mucho tiempo, conocí a Estela Adasme, que es una excelente profesional, brillante, y de verdad es que yo no la conocía, por supuesto, la conocí durante el tiempo porque era muy buena para pedir peritajes sociales para ayudar a mis representados. Y es así como me di cuenta que un buen profesional, un asistente social preocupado, con muchos detalles en sus informes, bien esquematizado, con fundamento, con investigación, con visita, con entrevista, etcétera, hacía la diferencia. Milagros no, por supuesto, porque a veces yo con tanta confianza pedía peritajes y lamentablemente el resultado era nefasto. Entonces yo tenía que tomar ese peritaje y guardarlo en mi carpeta porque no lo podía usar. Lamentablemente hay imputados que quizás no podrían obtener beneficios tan fácilmente, no tienen un arraigo social y familiar como lo tendría cualquier persona normal. Y en definitiva, también se agradece cuando el profesional, no porque realice peritaje a la Defensoría Penal Pública, significa que todos los peritajes tendrán un resultado positivo. Y la verdad es que eso es muy importante. Hasta el día de hoy sigo pidiendo peritaje a Estela Adasme porque justamente sus defensas, incluso en juicio oral, son muy buenas. Hay muchos profesionales que seguramente hacen peritajes con excelente calidad, igual que Estela, quizás los defienden muy bien, igual que Estela, pero a mí me ha tocado en mi realidad conocer su trabajo y para asegurar, obviamente, esta buena defensa, pido este trabajo de calidad. Y aterrizando el tema en defensa penal juvenil, que ya Ernesto por lo menos nos adelantó y nos dio una pincelada en general de lo que se trataba esta materia, quiero
bueno, no sé, la letra está un poquito pequeña, pero en definitiva quería entregarles algunos insumos legales, que yo sé que a veces son bien aburridos, pero créanme que para el peritaje, por lo menos que se realiza en esta labor de materia penal, es importante, porque en materia juvenil generalmente cuando se requieren peritajes, cuando estamos frente a posibles o hipotéticas sanciones altas. Dentro de la ley 20.084, en el artículo 7º, se hace referencia a todas las sanciones que se puede imponer a un adolescente entre 14 y 18 años de edad. La ley los establece en orden de gravedad. ¿Por qué? Porque al principio tenemos por lo menos las dos primeras, que la letra A y B, son las sanciones privativas de libertad. La primera, la internación en régimen cerrado con programa de reinserción social. La segunda, internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social, que generalmente son estas sanciones en donde el adolescente va a dormir a un lugar y se le hace todo un plan de intervención durante el día, pero en el día no está encerrado. En cambio, la primera está encerrado sí en este centro. Y luego las demás, libertad asistida especial, que es una especie de libertad vigilada, si la comparamos con esta sanción de adulto, en donde se le somete a un plan de intervención, pero en libertad. Tenemos en este caso la libertad asistida especial, libertad asistida, y luego las sanciones que para mí son las más bajas, que casi siempre cuando tenemos delitos menores tratamos de pedirle a los defensores penales públicos, aunque no con mucha aceptación por parte del Ministerio Público. Tenemos en este caso la prestación de servicio en beneficio de la comunidad, reparación del daño causado, multa y amonestación. En este sentido, tenemos que recordar también lo que establece el artículo 20 de la ley 20.084, que es la finalidad de las sanciones que se le tiene que imponer a un adolescente. Cada vez que el magistrado deba imponer alguna sanción, debe tener en consideración algunas directrices que la ley las establece y él tiene que actuar dentro de esta regulación, como también el Ministerio Público cuando hace sus peticiones y también la defensa, sus alegaciones para que sean creíbles también tienen que realizarse dentro de este marco legal. Y el artículo 20 nos da una pincelada en general en donde se establece que la finalidad de las sanciones, etcétera, al momento de establecerse, tienen por objeto hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes por hechos delictivos que cometan, de tal manera que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa, o sea, en este caso el ámbito integral del adolescente es importante, pero también orientada a la plena integración social. Este es un objetivo más bien general que está establecido en el artículo 20, porque después se desglosa más adelante con cuestiones bien específicas que se tienen que tomar en consideración al momento de establecer la pena. Porque no olvidemos que en este caso a la persona se le imputa un delito, debe hacerse responsable, pero también en este caso en particular del adolescente se debe tomar en consideración su reintegración social. Nunca debemos olvidar en este caso el interés superior del adolescente, también se establece en forma expresa en la ley 20.084, en su artículo 2, el interés superior del adolescente, y esto implica que los intervinientes, especialmente los jueces, al momento de imponer una sanción, deben no solamente reconocer todos los derechos que tiene el adolescente, sino que además respetarlos, en este caso en particular. Ahora, no solamente aquellos derechos que establecen nuestras leyes, nuestra Constitución Política del Estado, sino que además aquellos derechos establecidos en los tratados internacionales. Y en este caso en particular, el principal, ya lo adelantó en este caso el fiscal, pero la Convención de los Derechos del Niño, entre otras normativas internacionales que también se invocan y son parte de la argumentación jurídica que esboza también el defensor penal público cuando está defendiendo en este caso a un adolescente. Estos son los criterios que nosotros trabajamos a diario con ellos. Y es como una regla que uno se la aprende de memoria, porque cuando estamos alegando cosas más pequeñas, el defensor, como un discurso aprendido, le empieza a decir al tribunal: magistrado, la gravedad del ilícito. No sé, si estamos frente a un hurto, decimos magistrado, es un hurto, frustrado, la especie fue devuelta, etc.
2, calidad en que el adolescente participó en el hecho, su señoría, fue clandestino, la verdad es que no le hizo daño a ninguna persona, etcétera. Después, concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes de la responsabilidad criminal, y uno alega según concurran o no en ese caso en particular. La extensión del mal causado, generalmente cuando son delitos más pequeños, uno en definitiva alega a su señoría. O sea, en este caso hay una menor extensión del mal causado, por ejemplo, en el hurto la especie fue recuperada, no hubo un daño patrimonial, quizá una pérdida de tiempo de todos los intervinientes de estar en la audiencia. Y luego la idoneidad de la sanción para fortalecer en este caso el respeto del adolescente por los derechos y libertades de las personas y sus necesidades de desarrollo e integración social. Y aquí, cuando son sanciones más pequeñas, siempre hay discusión con el Ministerio Público, porque la defensa generalmente tiende a solicitar sanciones bien pequeñas, como la amonestación. Y la amonestación, en términos súper simples, es que el juez le da un buen reto al adolescente en audiencia. Entonces el Ministerio Público frente a aquello dice, pero ¿cómo? Magistrado, yo me opongo a la amonestación porque resulta que este adolescente es tercera vez que comete un delito de hurto y mínimo yo pido una prestación al servicio de la comunidad. Y así estamos, defensor, fiscal, qué sé yo, y el juez, teniendo en consideración el artículo 24, es que establece cuál es la sanción adecuada. Pero el rol de los peritajes, ¿cuándo se hace importante? Cuando estamos frente a un delito grave. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa cuando estamos frente a un menor, a un adolescente que ha cometido un robo con intimidación, que son penas que comienzan para los adultos con 5 años y un día, 20 años, o delitos de homicidio, que bueno, se aumentó la pena hace muy poco a propósito de la modificación que se hizo a la ley de tránsito por la ley Emilia, se aumentaron las penas, porque antes el homicidio comenzaba con una pena de 5 años y un día de cárcel y ahora ya comienza con 10 años y un día. Pero son delitos graves. Respecto de los adolescentes, hay una rebaja en grado de pena. No quiero latearlos con esta parte, pero, por ejemplo, en términos simples, si estamos frente a un adolescente que cometió un delito de robo con intimidación, su pena no va a comenzar con 5 años y un día como un adulto, sino con 3 años y un día, el tramo penal a 5 años. Pero dentro de ese tramo penal, en este caso en concreto, se pueden aplicar diversas sanciones, que son una de las más graves que vimos hace un rato atrás. ¿Se acuerdan que hablábamos régimen cerrado, semicerrado, libertad asistida especial y la libertad normal? Entonces empezamos a jugar con un montón de antecedentes que por supuesto, o casi siempre, el Ministerio Público, riguroso de su trabajo y con protección a la víctima, seguramente dañada o afectada por este delito de robo con intimidación, instará, según los antecedentes, a una pena que él estima justa y conforme a derecho. La defensa siempre tiene una mirada diversa, porque, bueno, primero la misión es defender también a una pena justa, pero la mirada evidentemente es distinta. Nosotros no trabajamos ni somos protectoras en este caso del bienestar por parte de la víctima, sino que nos abocamos netamente, en este caso al imputado y el adolescente en este caso en particular. Por lo tanto, cuando vemos una causa que es difícil, inmediatamente, y la primera diligencia que se comienza a realizar, es peritaje. Lo más probable es que este muchacho, que se le imputa un delito de robo con intimidación, lo más probable es que el Ministerio Público pida que quede preso, es decir, en internación provisoria. Y el tribunal concederá o no esta medida según si este niño tiene antecedentes penales anteriores, etcétera, o según cómo se haya cometido también el delito. Si a este adolescente lo dejan, ¿cierto?, con esta medida cautelar de internación provisoria, que en términos prácticos, en el caso de adulto, es prisión preventiva, quedar preso, solamente que en el caso del adolescente es en un recinto especial, nosotros inmediatamente comenzamos a pedir antecedentes, no solamente al centro donde está privado de libertad el joven. Son antecedentes bien valiosos los que se piden a las unidades de adolescentes que pueden custodiar justamente esta medida cautelar, porque durante el periodo que están los muchachos privados de libertad por esta causa, ellos van generando ciertas conductas que pueden ser bien positivas. Y en estas instituciones el rol del asistente social es vital. ¿Por qué? Porque ellos pueden emitir una opinión
respecto al comportamiento que están teniendo al interior de este centro, en cuanto a la integración familiar, en cuanto al arraigo familiar, al apoyo que se tiene por parte de los parientes, de los padres, a la responsabilización que tienen estos por sobre sus hijos, etcétera. Y además esta conducta de arrepentimiento en muchas ocasiones por parte de los adolescentes y que a veces fundamentan o explican sus motivaciones y pueden ser hasta entendibles. Entonces, esos informes, que son informes que se denominan de permanencia, que los confeccionan los asistentes sociales y en algunas ocasiones también con ayuda de psicólogos, son importantísimos para poder revisar esta medida cautelar de internación provisoria. Pero paralelamente, nosotros también, como estos informes de permanencia que emite el centro juvenil son informes que derivan de una institución de Sename, con no tantos recursos, la defensa siempre va a pedir un peritaje social. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos acceso a un sistema en la Defensoría Penal Pública, en donde dentro de los peritajes que podemos optar es un peritaje social con un asistente social que está dentro de la nómina. Yo me aprovecho porque en observaciones siempre coloco, por favor, designarme a Estela Adasme. Causa probable a juicio oral y lo hace excelente. Siempre y casi siempre me nombran Estela Adasme, porque en la investigación que tiene que hacer el perito, en este caso, son varias cosas que el tribunal toma en consideración. El asistente social tiene que realizar esta visita domiciliaria de los parientes. Tenemos que saber si este muchacho tiene contención o no, tiene un arraigo familiar, tiene padres, tíos, abuelos, hermanos que pueden contenerlo, etcétera. Se educa, va al colegio, no va al colegio, cómo es su permanencia en el colegio, este es un hecho aislado o es reiterativo, o en realidad tiene un buen arraigo familiar, pero el asunto va más bien por la parte social, la población, donde con sus padres en realidad, y esa mirada la tiene el asistente social, porque él hace un trabajo en conjunto con los familiares, pero además también tiene la mirada desde el punto de vista del adolescente, porque dentro de estos peritajes también va inserta la información que pueda entregar el adolescente. Y esa información es la que se plasma en este peritaje y finalmente es el que nosotros sacamos así como cartita bajo la manga, pedimos una revisión de medida cautelar y podemos justificar al tribunal por qué ese adolescente tiene que estar en libertad y no privado de libertad. Porque más allá de la gravedad que le puede asignar la ley a este delito, también tenemos a un adolescente que tiene derechos y que además, si hacemos hipotéticamente un cálculo de pena, también podría optar a estas penas que son en libertad. Pero también hay todo un trabajo que se hace con el adolescente en estas penas en libertad. Bueno, de ahí entonces el fiscal podrá rebatir este informe social y si son malos informes sociales, la verdad es que ahí estamos mal, porque si son malos informes sociales, el fiscal se encarga de leer el informe y empieza a indicar, pero magistrado, se dice que se está entrevistando al adolescente Juanito Pérez y resulta que en la conclusión se hace referencia a otro adolescente, copia y pega. Oh, eso no puede ocurrir en un informe social. Pero magistrado, mire, este informe social señala que la visita se realizó, no sé, en enero del 2015 y estamos en 2014, pero bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué falta de rigurosidad? Etcétera. En las conclusiones también. Su señoría, perdón, acá se dice y se concluye que esta persona tiene un arraigo familiar y resulta ser que en la parte conclusiva se indica que tiene padre ausente y que tiene un hermano de 18 años recién cumplido que se hace cargo de él. Entonces, tiene que ser consistente, etcétera. Por eso tiene que ser un trabajo serio, consistente, porque tiene que reflejar la realidad y el objetivo para el cual es ese peritaje. Por lo tanto, si ese peritaje o esa conclusión es negativa para nosotros, da lo mismo, tiene que ser negativa. Nosotros entonces no estaremos en condiciones de utilizarlo. Por eso tiene que ser un trabajo serio y profesional. No sé, ¿quiere decir algo? Sí. No. Sí, en realidad yo pedí este micrófono porque si no, no se lo quito nunca. ¿Se dan cuenta ustedes que
Uno ve la imagen nomás, pero... A ver, tantas cosas que uno quisiera decirles para ilustrarlos, pero en realidad al final solamente quiero decir que, en primer lugar, procesar penal se estudia casi en un año en la universidad. Por lo tanto, es difícil que yo pueda enseñarles todo en un solo día, digamos, ¿cierto? En un rato. Derecho penal juvenil se estudia en un semestre. Por lo tanto, tampoco podría decirles tanto. Pero sí hay cosas que quiero que queden claras para que podamos, por lo menos, entender un par de ideas. En primer lugar, el Ministerio Público representa a la comunidad. Cuando yo digo que el fiscal no anda con cosas ocultas, porque el fiscal en realidad representa a la comunidad, representa los intereses de todos. Entonces tiene que dar cuenta de lo que la comunidad quiere. El fiscal no es el abogado de la víctima. A veces la gente dice, usted no soy abogado suyo. Yo soy abogado del Estado de Chile, de la comunidad, de la sociedad, si uno quisiera decir así. Entonces uno persigue lo que es relevante perseguir para la comunidad. Para la persona puede ser muy importante el delito que le pasó a ella, pero a lo mejor no es importante para el resto de la comunidad. Así me van siguiendo. Lo segundo es que todo el sistema nuevo es oral. Por lo tanto, hay que saber exponer. El papel aguanta mucho y los informes sociales aguantan mucho. El punto está en que todo perito debe estar preparado para poder exponer verbalmente digo, y con calidad, con convicción, porque no es lo mismo cuando está y le dice al perito, a ver, dígame porque no lo interroga además, dígame tal cosa, y el perito dice, sí, lo que pasa es que yo, sí, claro, y ahí, chao, guativo, ¿cierto? Lo importante es que tenga convicción. Significa saber lo que está haciendo, porque es un profesional. ¿Por qué? Porque los jueces resuelven, en primer lugar, por los testigos y por los peritajes. Pero como los jueces no son peritos, tienen que soportar su razonamiento en lo que digan los peritos. Un buen peritaje va a ser excluido por otro buen peritaje. O puede ser anulado por un buen litigante. Entonces, ojo, no basta con hacer un buen informe, hay que saberlo exponer. Y para eso hay que saber manejar los tiempos, ¿cierto? Saber cuándo estornudar, cuándo no estornudar. No. Saber cuándo hablar, cuándo guardar silencio, cuándo replicar, cuándo afirmar. Y cuando uno dice algo en un juicio o en un informe, tiene que tener la certeza y la convicción de que está hablando lo correcto. No hay que hablar lo que uno no sabe. Porque si no, uno se puede caer porque el otro le hace una contrapregunta y se cayó entero. Cuando la Mitzi dice que uno hace pregunta, y por ejemplo el tema de las fechas es muy importante. Alguien puede decir, pero un detalle, si se equivocó, el nombre venía Juanita Pérez y abajo le puso Emilia Pérez. ¿Qué importa? Importa. Porque si alguien no tiene rigor en escribir y en imprimir lo que escribió, ¿por qué tendría que tener rigor en el contenido? ¿No sé? ¿Me van siguiendo? Lo otro es que cuando yo, Ministerio Público, cuando fiscal, me planteo, dentro de las posibilidades que existen hoy día de la falta de especialistas, ¿cierto? Y de fiscalía especializada, yo hablaba de repente porque Chile es un país muy simpático, nosotros somos un país que tiene muchas cosas muy simpáticas. Y una vez hablé con un fiscal español que me enseñó que cuando uno tiraba toda la prueba, tiene que decir, la pescada está vendida. Entonces, él me dijo, mira, yo le dije, mira, ¿sabes qué? En Chile nos han enseñado que nosotros no podemos hablar sobre los menores, porque los menores son como inferiores. Hay que hablar sobre adolescentes. ¿Ah? Eso lo enseñaron a nosotros en la universidad, en magíster incluso. Y él me dijo, pero qué ridículo. Me dijo con un acento español que yo no lo voy a repetir, pero es que ridículo. Menores es mucho menos despectivo que adolescentes, porque adolescentes es el que adolece de algo. Y el que adolece no tiene. Le falta. Entonces, nosotros hemos hecho las cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque los especialistas en Chile son en la medida de lo posible. Fiscal especializado, yo soy fiscal especializado y hago clases en RPA desde hace muchos años. Y soy especializado, todo el mundo me ubica que soy especializado. Pero porque a mí me gusta el tema nomás. Porque a mí me gusta, muchos años que me gusta el tema. Tanto es así que cuando yo empecé a hacer clase de Chile en el año 2006, soy viejo, llevaba yo mismo a los chiquillos a San Joaquín. A mis cabros. Ya tengo fotos ahí, métanse al Sename, saco con ellos. Y de repente un día me di cuenta que me estaba preocupando un poco mi integridad.
Cuando estaba con los muchachos, realmente le digo yo, bueno, aquí ustedes saben que están los niños, todo. Y un chico me dijo, oye, viejo, yo lo ubico, ¿ah? Usted me dejó aquí por libertad, vos. Y hasta ahí yo dije, nunca más. Porque si no, algo me puede pasar. O sea, ahora los chiquillos, yo pido que ellos vayan, por las de ellos van. Y van y hacen los informes. Porque me gusta que vean la realidad. Yo los invito a ustedes que un día, cuando quieran, podemos hacer otra vez de Estela, no hay ningún problema, podemos ir, o pueden ir ustedes, yo les puedo dar los datos, con mis alumnos de la Chile van y van a ver un centro como ese. Porque es distinto escuchar que ver y observar. Y ver las carencias. Cuando uno, como fiscal especializado, y vuelvo al caso español, ellos dicen, en realidad los fiscales allá solo ven casos de menores, de adolescentes, no ven adultos. Separan la carpeta. Aquí no. Y ellos dicen, no, porque si yo al adolescente lo mezclo, no estoy respetando el principio de segregación. Nosotros aquí, ¿cómo lo hacemos para respetar el principio? En la cuca ponemos una rejilla. Entonces ellos pueden conversar. ¿Ah? En los calabozos lo ponemos al lado con una reja separada. Entonces ellos se pueden tocar, pero no pueden estar en el mismo lado. Porque somos Chile, el espacio no puede ser el mismo. Entonces lo separamos con reja. Y ahí nosotros, según nosotros los chilenos, aplicamos el principio de la segregación. No sé si me van siguiendo. Entonces, ojo, estamos en Chile. Esa es la medida de lo posible. Por eso yo le digo al principio, cuando usted tiene el concepto de que yo hago las cosas por amor, por convicción, se nota la diferencia inmediatamente. Yo voy a audiencias donde aprobamos planes de repente y llega el Sename, y llegan los asistentes sociales o los psicólogos del Sename y se sientan al lado del defensor y yo digo, ¿pero por qué se sientan ahí? Si no son del imputado. El concepto. Y nadie, bueno, ya. Y empiezan a hablar y empezamos a discutir sobre el tema. Yo les pregunto, ¿y cuáles son los objetivos? ¿Se cumple el objetivo? Vean el objetivo. Si realmente alguien me dice, ¿pero qué te preocupas tanto? Sí, es que si yo logro sacar a ese cabro del sistema delictual, yo gano. ¿Por qué gano? No importa que el cabro se regenere porque da lo mismo. Pensemos en apretado, digamos, ¿cierto? A mí me da lo mismo. El cabro se regenera, feliz, tiene una familia, no importa. Yo gano de otra manera. El tipo yo lo reinserto, no tengo más víctimas con él. Ese tipo no vuelve a delinquir y por lo tanto no tengo más víctimas. Pero como eso no está en ninguna estadística, y lo esencial, ¿se acuerdan? Es invisible a los ojos, a nadie le importa. Pero los países desarrollados lo entendieron así. Dicen, yo tengo que meterme con el adolescente infractor rápidamente, ¿cierto? Ojalá una sanción que pueda reinsertarlo para yo poder darle a la comunidad un tipo reinsertado. Y ahí es donde tenemos diferencia con los defensores. Pero obviamente, porque los defensores lo ven como si fuera un adulto y lo defienden igual. Y ellos quieren lograr el objetivo de que o le ganan al fiscal o lo que sea. Está bien, si eso puede ser legítimo. Pero yo con lo que les digo, y les tengo esa diferencia grande, es que yo digo, mira, este cabro lo tenemos que tener privado de libertad. Me parece que es desproporcionado, no importa. Porque esos días que va a estar privado de libertad, le vamos a sacar la droga. Lo vamos a sacar de la población donde está drogado, todos los días. Y le vamos a decir que existe la felicidad, porque nunca en su vida nadie le ha dicho que lo quiere. Entonces, cuando tú me hablas del bien superior del niño, en abstracto, como hablan los defensores, o hablan algunos profesores de derecho penal adolescente, que yo tengo algunos también en la universidad, ¿cierto? Y dicen, pero que tú estás atentando contra el bien superior del niño. ¿Qué bien superior del niño? Si ese niño nunca, nadie le ha dicho, es un niño no deseado. Es un niño que podría ser un aborto. Si me van siguiendo. Es un niño cuya madre o cuyos padres están en Santiago 1 o están en la Peni. Que nadie le dice en la vida lo que tiene que hacer. No tiene ni un valor. Es lo peor de la comunidad en muchos casos. Ese niño merece que el Estado se meta con todo. Entonces ahí estoy, con esto vamos cerrando un poco. La especialidad en la medida de lo posible. Sí, por supuesto. ¿Cierto? Porque ya no estamos en audiencia, ¿sí? Sí, por supuesto. Está bien. Sí, fuera de broma, en realidad para cerrar el tema, Ernesto, el tema de la intervención de los peritajes, ¿ahí? El tema de los peritajes dentro de una causa de RPA, y con esto voy cerrando el tema, que justamente dentro de las sanciones que se le puedan imponer a este adolescente, es importante el informe social para verificar cuál es la sanción adecuada para este adolescente. Y en su esplendor, el asistente social se maneja entonces en este juicio oral, que es oral y público. Entonces, no hay una segunda ni tercera oportunidad. Y no está el informe social arriba del escritorio. Solamente yo entro con mi carnet de identidad, sin papel, sin nada, ni torpeo alguno,
Entonces, lo primero que hace el perito cuando se sienta es que le preguntan, perito, hable. ¿Cuál es su pericia? Y ahí el perito empieza a rezar de memoria todo. Fecha, entrevista, nombre, etcétera. Todo lo que hizo en su pericia, pum, pum, hasta conclusiones. Defensa, yo ahondo en la parte que se le olvidó porque yo sí tengo el peritaje y tengo algunas también argumentos jurídicos para refrescar memoria, etcétera, salvar algunas omisiones. Y por otro lado, lo que decía el fiscal recién, que él se encarga también de ver la prolijidad de este peritaje, las incongruencias que pueda tener. Y de hecho, una de las preguntas que le han hecho a Estela cuando ha ido a exponer de sus pericias es que el Ministerio Público siempre le pregunta, perdón, ¿hace cuántos años usted realiza esta labor de perito para la Defensoría Penal Pública? Dice la Estela, no sé, más de 10 años, etcétera. Bien, y quiero que me diga cuántos peritajes negativos usted ha realizado. No sé, la última vez ni me acuerdo, pero eran muchos informes de peritajes negativos. Y claro, el Ministerio Público esperaba que Estela se quedara en silencio y dijera, en realidad todos son positivos. Y no, hasta a mí me llamó la atención, nunca pensé que eran tantos informes negativos, pero yo tenía informes negativos, pero no tanto. Ahora, es un error conceptual, porque un litigante jamás pregunta que no sabe la respuesta. Claro. Bueno, y en realidad, terminando con este tema, la labor obviamente que ustedes realizan o van a realizar en el futuro, les pido, y tal como decía Ernesto Vázquez, realicen su trabajo y su profesión con mucho amor, con profesionalismo, con prolijidad, porque de verdad que realizando así su trabajo van a tener buenos resultados profesionales, van a ser muy bien considerados. Como muchos asistentes sociales también que yo conozco que hacen su trabajo en forma bien excepcional y son muy reconocidos. Y fíjense que no solamente el peritaje desde la mirada de la Defensoría Penal Pública, dentro de lo que conversamos, hay muchos asistentes sociales que cumplen una labor importante dentro del CENAME respecto de los adolescentes, ex antes, cuando están en esta situación de internación provisoria, cuando todavía no hay sentencia, la labor que realizan los peritos también de la Defensoría Penal Pública, que es una herramienta importante para nosotros para abogar a favor de nuestros imputados adolescentes, pero además, ex post, también siguen interviniendo los asistentes sociales, porque luego que hay una sanción hay que cumplir un plan de intervención. Y sea cual sea la sanción, en régimen cerrado, en libertad, hay que confeccionar un plan idóneo para este adolescente con el objeto que éste pueda reinsertarse. Entonces, en la medida que ustedes realicen este trabajo en forma muy profesional, van a tener mucho éxito. Bueno, ahí yo algo le adelanté respecto a los nudos negativos. Creo que lo pueden ustedes ya ir visualizando, ¿cierto? Los nudos negativos, la falta de especialidad, en términos de solamente lo que es posible nomás en Chile. En el CENAME, en general, tenemos, usted lo pueden buscar, hay un proyecto que habla de romper este elefante con dos cabezas, o este gran monstruo de dos cabezas. Porque el CENAME, por un lado, se preocupa del tema de protección y por otro, el tema de represión. Entonces, es imposible que uno pueda hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Y en el mismo CENAME hay falta de recursos, a veces para hacer informes más multidisciplinario, diría yo. A veces nos quedamos solamente en el informe psicológico y a veces nos alcanzó para hacer el social. Y con los dos uno realmente puede tener una visión importante. ¿Y por qué? No porque a mí me guste, porque la ley dice, el objetivo es usar un mecanismo para reinsertar al joven desde el punto de vista socioeducativo. O sea, le da dos herramientas importantes, la social y la educativa. Entonces, solamente hacer algún par de comentarios. Ustedes pueden rescatar lo que está aquí, vamos a bajar la presentación, evidentemente, lo que ustedes estimen pertinente, pero yo creo que quizás ustedes no nos conocen, digamos, pero no podrían dar fe de esto, pero quizás Estela puede dar un poco más fe con la Michi, no conmigo, que tampoco me conoce a mí. Que uno tiene que tener, cuando yo digo amor por lo que uno hace, al que me lo pide después de mi correo se lo puedo mandar. Yo a mi alumno se lo regalaba al principio. Llegaba yo a Chile, traía un poema que en realidad está basado en Khalil Gibran y que habla sobre el trabajo con amor. Yo se lo regalaba todo.
40 alumnos se regalaba todo. A los 2 años me di cuenta que cuando una vez me devolví a la sala, y habían como 20 botadas en el suelo. Entonces dije, no, nunca me lo regaló. Que me lo pida, se lo doy. ¿Cuánto me lo piden por año? Como 5. Así que de aquí lo más probable es que me pidan 2, 1. Pero Estela, te puedo mandar a ti para que tú después se los muestres. La clave de la vida, dice poemas más o menos, que en realidad es como el tipo que amasa el pan. Si lo hace con desgano, ese pan no va a quitar el hambre. Si tú el vino tomas la uva y la aprietas, y la aprietas también, diría el guaso, ¿cierto? Lo más probable es que ese vino sea amargo. Las cosas hay que hacerlas con amor. ¿Y la clave cuál es? Es pensar que tú lo haces por un ser amado. Yo no habría dejado esto, si no es por la Mitch, no habría dejado mi trabajo hoy día. Por nadie más. Evidentemente. Entonces, ojo, esa es la clave, es el parámetro. Pero un día tú vas a mi oficina y le preguntas a mi secretario, a la gente que trabaja con nosotros, cómo trabajamos el día a día. Y claro, yo puedo tener muchos problemas, todo, pero se ve el compromiso, se ve las ganas. Y tú ves un fiscal, a mí y a varios más, por supuesto, que están comprometidos, con ganas, jugándosela, que se la juegan como si fuera el último de sus juicios. También va a haber fiscales que andan sacando la vuelta, mirando al lado, pocos, pero los hay. Defensores, igual. Esto es lo mismo que en la comunidad. Uno que está en este ámbito se da cuenta después que el delito es consustancial a la vida humana. Y el delito se va vistiendo de uniforme. Se pone uniforme de militar, después de cura. Lo que yo nunca pensé, se ve un uniforme de tía de jardín. Nunca pensamos que una tía de jardín podía cometer delito. Bueno, a varios lo han cometido. Entonces, el delito en la persona, el ser humano es potencialmente una buena persona, una mala persona. Hay que tener directrices en la vida y amar lo que uno hace. Porque tú me puedes decir a mí, es que tú eres fiscal. Yo ya soy un tipo con muchos años de experiencia. Pero yo, cuando hice mi práctica, no ganaba ni uno. Y lo hacía con el mismo amor que trabajo ahora. Es un tema de directriz de vida. Entonces yo les digo, más que todo lo que hemos hablado, la clave es preguntarse, ¿estoy disponible yo para ser un profesional de esta área? Y en el sistema penal, si lo estoy, se va a notar. Se va a notar. Eso es lo más que quería decirle por mi parte. Yo les puedo agradecer la invitación. Quisimos estar dentro de un marco, podría estar hablando 2, 3 horas, ustedes entenderán que pueden miles. Toda la tarde. Pero la idea es, yo vi que algunos o dos nomás se anduvieron durmiendo. Espero que estén bien despiertos a la otra. Pero lo importante es que se note que esto es con cariño. ¿Ya? Sí. Así Bueno, que, por mi parte también agradecer la invitación a Estela. Espero que hayan sacado algo se les haya quedado de esta exposición. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tiene algo? Mi pregunta porque yo quería saber qué pasa con su trabajo cuando este adolescente reitera con los delitos. Porque usted lo defiende. Bueno, muchas cosas. Yo creo que dentro de nuestro trabajo es muy normal que tengamos clientes, usuarios, imputados, habituales, en donde nos indican, no va a pasar nunca más, yo con esto aprendí la lección, y al finalmente tú lo sacas con mucho esfuerzo, en definitiva pensando en una reinserción, y vuelven al mes, a la semana, al día siguiente, y eso ocurre normalmente. La apreciación que uno debe tener respecto del adolescente es que estamos frente a una persona que tiene una mentalidad inmadura, y habría que buscar las motivaciones. Puede que a lo mejor la motivación sea la rebeldía extrema, no tenga ningún interés de reinsertarse socialmente, etcétera, una displicencia quizás por el sistema. Y bueno, y en esos casos, si no tenemos mucho que alegar o abogar por él, en donde parte importante también es la motivación que él pudo tener para delinquir, porque pueden ser de muchos tipos de delitos, desde delitos violentos como homicidio, en donde habría que indagar qué ocurrió, hasta delitos contra la propiedad, que pueden ser robos con intimidaciones que tienen penas muy altas. Yo creo que cada caso tiene su particularidad. La verdad es que
no sé, yo podría contar miles de historias, pero he tenido casos en donde han existido adolescentes. Me acuerdo que el año 2005 empecé a defender a un muchacho en donde cometía muchos delitos pequeños, nada tan grave. Pequeños, por ejemplo, hurtos en el supermercado, riñas en la vía pública, hurtos de nuevo, robo en bienes nacionales de uso público sacando la radio del auto. Y era reiterativo. Siempre le decía, Francisco, pero ya estás cayendo todos los meses. Cumplió 15, 16, 17. Seguía cayendo y resulta que cuando conocí su historia, porque no la había conocido antes, ¿cuándo la conocí? Porque antes eran muchos delitos pequeños, entonces las sanciones eran pequeñas. No necesitaba indagar en su vida familiar, pedir un informe social, porque eran causas de fácil término. Cumplió los 18, cometió un delito de robo en lugar habitado, se metió a una casa y, por supuesto, el Estado con todo el rigor de la ley. Listo, cumpliste 18, la pena es alta, quedaste preso. Y me tocó a mí. Pero, Francisco, ¿cómo? Y ahí empecé a preguntarle por su vida, porque necesitaba hacer un informe pericial que en definitiva viera cuál era su arraigo, cuál era su familia, y descubrí a través de este informe social y de la entrevista que tuve con él, que en definitiva él, en primer lugar, su mamá lo había abandonado, su papá no lo conocía, una pareja lo adoptó, ni siquiera legalmente, lo cuidó. A los 11 años esta pareja tuvo un accidente, murieron ambos y él quedó en la calle. Desde los 12 años, viviendo bajo el puente. Claro, y por lo tanto a mí me caía en puras cosas chicas, pero cumplió los 18, se metió en un robo más grande y ya no salió más. Y me acuerdo de cuando di el discurso al tribunal en los alegatos de clausura, era como con sentimiento y con mucha rabia, porque al final como sociedad nunca nos hicimos cargo, jamás no hicimos cargo, nunca. Entonces yo le decía al tribunal, bien, ahora el Ministerio Público, perdóname Ernesto, pero con la liviandad que pedía 10 años y un día, 10 años, no, porque resulta que este es menor, tenía muchas pasadas antes, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le decía al tribunal, perdón, su señoría, si nosotros tuvimos la culpa como sociedad, ¿cuándo nos hicimos cargo de este niño que nunca tuvo una familia? Y cuando logró tenerla, la perdió, y nunca nos hicimos cargo de él, jamás. Y cumplió los 18, entonces todo el rigor de la ley, dejémoslos presos por varios años. Bueno, no sé, quizás sirvió de algo, la condena igual fue 5 años y un día, por lo menos no fue 10. Y a los 3 años murió en la cárcel. Entonces tú dices, qué desgraciada fue su vida, no fue feliz. La reiteración siempre va a existir. Yo creo que hay que buscar las motivaciones y la defensa que nosotros hacemos no es una defensa ciega, es una defensa justa. Cuando tú tienes argumentos que entregar, los buscas. Como un informe social, los busca y pelea hasta que él tenga una pena justa. Pero cuando no hay nada que hacer, con lo que tenemos, tratamos de pedir lo que más se pueda. Si es un régimen cerrado, que no sea por tantos años, que sea por menos, sea una pena mixta, quizás que se encierre 2 años y después pueda estar libre. Ahí vamos buscando, pero caso a caso. Eso. Quería saber cuál es el grado de efectividad que tienen la reinserción de los adolescentes. ¿Qué? Vázquez. A ver. En realidad tendríamos que hacer un estudio de eso. Yo no tengo un estudio acabado de saber en particular si el 80, 100, 20%. Yo diría que en realidad de los sancionados debe ser baja. Debe ser baja. Y eso tiene una explicación lógica. En realidad nosotros lo que hacemos es que muchas veces sancionamos, y por ejemplo esta sanción tiene que ver con una libertad asistida especial y buscamos la forma de incitarlos escolarmente a los muchachos, pero al final lo que hacemos es que no los sacamos del medio. Entonces todos otros factores que tienen que ver con él, sociales, que podría el Estado decir, ¿sabe qué? Lo que hacen otros países con un poco más recursos, los sacamos responsablemente porque sabemos que el entorno lo está complicando. Y buscamos, ¿por qué? Porque la inversión es mucho más efectiva por los efectos que puede producir para la sociedad después como vuelta. Entonces, al final y al cabo, uno puede decir,
¿Qué es lo que logro con una sanción? Hay compañeros míos, y te respondo muy sinceramente, compañeros míos me dicen, oye, he repeado un chiste. Porque para ellos, entre comillas, privados de libertad, en un centro Sename donde no hay gendarmes por dentro, sino que solamente por fuera, para ellos es un chiste. Pero yo voy indagando un poquito más y saco un poquito más la costra desde la pregunta. ¿Qué es lo que tú buscas con la sanción? Si tú escuchas la prensa y escuchas a la gente que habla, dice, yo creo que el tipo esté preso ahí, que se pudra. Que se pudra. ¿Por qué no somos más sinceros? Nosotros lo que queremos es que ojalá que los tipos los torturen adentro, ¿cierto? Que sufran. Pero los países desarrollados no piensan eso. Una sociedad democrática de derecho no piensa eso. Tú lo que buscas es sanción. La sanción es libertad. Tú restringes la libertad. El resto tú no lo puedes hacer. De hecho, las cárceles suecas, donde a Chile no les gusta mucho estar, son buenas cárceles. Porque tú lo que estás haciendo en la sanción no es tortura, se acabó la tortura. Yo fui a... Alguien puede un día ir a Cartagena de India y hay una sala de tortura ahí, como era antiguamente la Inquisición. Entonces te pasaban ahí y te torturaban, te sacaban los ojos, te metían... Eso es tortura. Eso no existe hoy día. O sea, cuando la gente dice quiero que se pudra la cárcel, la pregunta, y cuando uno dice yo quiero que hagan más cárceles, ¿cierto? Y quiero que hagan... pero la gente no quiere ni cárceles cerca de su casa, ni vertederos. Pero quiere gente presa, ¿cierto? Y quiere botar basura. Entonces, ojo, yo lo que te preguntaría al revés, ¿cuánto yo me he preocupado por saber si alguien se ha reinsertado socialmente? Realmente a lo mejor podemos hacerlo como un trabajo. ¿Cuánta gente se ha preocupado? No sé. No es mi rol. Y lo último, para tocar un poco tu tema, porque yo en la pregunta denoto cierta inquietud. Uno tiene que hacer la vida lo que le gusta. Si a mí no me gusta lavar la loza o recoger plato, no es lo mío a lo mejor, ¿cierto? Si yo no logro captar que la defensa letrada, o ser abogado, por ejemplo, una defensa letrada, es parte del juego democrático y del derecho, entonces no me meto en ese tema, porque no me gusta. Lo que no significa que es ilegítimo. El fiscal debe entender, y eso nos cuesta mucho a los colegas entenderlo, que el tipo que está al lado tiene derecho a un abogado, y ese abogado puede ser Hermosilla, ¿por qué no? ¿Cierto? Si tiene plata puede tener mejor abogado, y si es pobre no. Ya puede ser Hermosilla entonces, ¿cierto? O puede ser cualquiera. Y yo tengo que lograr convencer. La carga de la prueba es del Ministerio Público. Yo tengo que convencer al tribunal. El imputado no me va a dar a mí argumentos para convencerlo al tribunal. Entonces, ojo, no es labor del defensor andar diciéndole al juez, ¿sabe qué? Ojo, que es culpable también. Si no nos juntamos todos en la misma mesa. Tampoco es labor del juez, y yo también critico al juez, que entienda que su labor es ser defensor. No, el juez tiene que decidir una litis. Entonces, ojo, a lo mejor te gusta más defender las cosas más buenas, a lo mejor, que podías en teoría ser fiscal, ¿cierto? Pero a veces también uno se aburre. Y me pasa mucho, todos los días casi, con víctimas de BIF, de violencia intrafamiliar. Llega la señora después de que hizo toda una denuncia de lesiones menos graves, todo, y dice, no, si es mentira. Todo esto es mentira. Y es capaz de decir, esto lo inventó el cráneo que fue. Todo esto lo inventó, son puras mentiras. Él nunca me tocó. Yo he tenido juicios orales, para que tú sepas, donde las víctimas dicen, señora, nosotros tenemos un informe pericial, usted tiene los brazos, tenía moretones en los brazos. Sí, lo que pasa es que yo le estaba pegando, y como yo le pegaba, él para defenderse me tomaba. A ese nivel. Y yo muchas veces le digo a las víctimas que están ahí, ojo, que tengo yo casos, y colegas también, en el cementerio. Tengo una niña, una víctima, me acuerdo que se retractó, y el marido después la mató, y fui a juicio oral, de la misma forma en que la había hecho antes. Porque normalmente la violencia trae más violencia, y van a escalada. Así que, ojo, solamente para terminar, raya para la suma. Si a mí no me gusta algo, mejor no me meto. Pero no debo criticar la ética del otro, porque la ética es bien relativa. ¿Una sola pregunta? Ya. Sí. Yo quería... Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería saber qué diferencia hay específica entre la libertad asistida y la libertad asistida especial. Conozco un poco de servicios en beneficio a la comunidad, pero de esta diferencia no. Lo que pasa es que la libertad asistida se divide en dos. Libertad asistida simple y libertad asistida especial. Para hacértelo, no entrar en tecnicismo que son más complejos, y aunque sea redundante en la palabra, semántica, ¿cierto? El tema es simple. Porque la libertad asistida simple, como lo dice la palabra, tiene un control
de menor rigor respecto al adolescente. La libertad asistida especial tiene un conjunto de roles para el Estado respecto del imputado, respecto del sentenciado, del condenado, que significa meterse en su vida. Si yo voy a la historia fidedigna de la ley, cuando se creó esta figura, en el fondo es como decir, ¿sabe qué? Yo voy a reemplazar a la familia que no tuvo y nos vamos a meter a construirle su familia. Y vamos a decirle, usted va a tener que ir, y así son, digamos, los informes. El joven va a tener que ver 3 veces a la semana a un psicólogo, va a tener que ir 2 veces a la semana a un terapeuta, a un colegio tanto, va a tener que hacer tal informe, vamos a ver con qué se está juntando. No sé si me entiende la lógica. Cada vez que se hace es muy profundo, digamos. ¿Ah? Cada vez que se aplica una sanción de libertad, en el caso de la pregunta, la sanción conlleva después un plan de intervención, así se le dice. Y este plan de intervención lo redactan asistentes sociales y psicólogos de la institución de Sename, y ese plan después hay que aprobarlo, pero la diferencia está en el plan, porque este plan de intervención con el adolescente es mucho más intensivo, incluso puede implicar que se le someta, por ejemplo, a un tratamiento para superar la adicción a drogas. Es más intensivo, es mucho más invasivo. No, por supuesto que no, porque va a depender del programa que se apruebe, porque además el juez va a aprobar el programa que se le presente y va a aprobar lo que se discuta en la audiencia, porque va a darle la palabra y el defensor va a decir, no, esto no estoy de acuerdo, el fiscal, si es un fiscal que tiene interés, muchos fiscales dicen, ok, que se apruebe. Y otros fiscales dicen, oye, a ver, perdón, un par de preguntas más, clarifícame esto, qué sé yo. Y sí, por ejemplo, adolescentes que llegaron hasta octavo básico, obviamente en este plan de intervención van a querer regularizar su enseñanza media, que termine enseñanza media, por ejemplo, según cada caso en particular. ¿Ya? Y si tienen problemas de droga y la libertad en definitiva, el juez dijo, bueno, yo no le voy a dar una sanción de libertad simple, sino que libertad asistida especial, porque según los informes que me han entregado, esta persona tiene mucha carencia, hay que intervenirla mucho más intensivamente y en definitiva someterla, por ejemplo, a escolaridad, regularizar, tiene problemas de droga serios, falta, no sé, la persona es muy irrespetuosa, tiene falta de control de impulsos, etcétera, y eso a lo mejor ha gatillado también que se meten ciertas especies de delitos diferentes, entonces, claro, eso lo regula y finalmente lo sanciona el juez. Y el plan de intervención tiene que ser intensivo, porque así lo dice la ley, es mucho más intenso. Gracias.